Hechos 6, capítulo 3, versículo. A muchos les parece extraño que los requisitos para elegir diáconos, los primeros diáconos en la iglesia primitiva de Jerusalén del siglo I, hayan elegido, hayan puesto requisitos que son, pero ilógicos a los de hoy en día. Leamos, en Reina Valera. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Qué extraño, no pide nunca que sean personas que sepan cotizar bien, que sepan ahorrar bien, que sepan cocinar bien, que sepan poner bien el mantelito de la mesa, etcétera. Porque recordemos que estaban buscando aquello, estaban desatendiendo a las viudas. No buscaron una persona que tuviera vocación de asistente social, como para ir a las casas, hacer la encuesta. Usted acá, perfecto, ya listo. No, piden requisitos muy ilógicos a lo que hoy en día veríamos, pero todos tienen su contexto, su respuesta en el contexto. Veamos. Primeramente dice, busquen. Busquen. En original griego, el sentido de buscar es más de ir a visitar. O sea, que conozcan en la intimidad a las personas que van a elegir. Dice también, hermanos. Esto es muy claro, hermanos, no esos simpatizantes que van a las iglesias, que les queremos mucho, pero si no han recibido a Cristo, no pueden estar haciendo ese servicio para Cristo. Por eso aquí dicen, claro, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones. Interesante, ¿no? Podrían decir, pero ¿por qué varones? Si se supone que las mujeres son más expertas en el ministerio. Bueno, porque el Señor tiene esto. Él a través del Espíritu Santo no solamente rompe barreras de divisiones entre judíos, gentiles, mujer, varón, esclavo, libre, también rompe estos, ¿cómo se dice? Prototipos de que hay cosas que el varón solo puede hacer por su naturaleza, hay cosas que solo la mujer puede hacer por su naturaleza. Aquí mandó varones. Interesante, ¿no? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Si tuviéramos que entregar algunos apuntes más, es importante ver muchos nos preguntaríamos, oye, pero nunca piden que sean expertos en doctrina, que se sepan las dispensaciones, que tengan claridad de la soterología, que la salvación, que se conozca la Trinidad. ¿Y por qué no? También me lo preguntaba yo y hace unos minutos atrás el Señor me lo respondió. ¿En serio? Es verdad. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Contexto. ¿Cómo aplicamos este versículo? ¿Cómo lo interpretamos este versículo en su contexto? En la época se aseguraban que había una doctrina 100% pura, 100% limpia, no manipulada, no sucia con las doctrinas modernas de hoy en día que le han agregado. Y ellos, de ellos entonces, por eso que no pedían, elijan varones que conozcan harto la Biblia, porque ellos se les estaban enseñando correctamente. Ellos estaban con el Espíritu Santo igual que tú, igual que yo, y enseñaban de modo correcto, con la única ambición que los que escuchaban adoraran y conocieran mejor a Cristo. Entonces, por eso que ellos en el versículo 3 no piden que sea una persona experta en la Escritura, porque daban por sentado de que ya esta persona eran expertos en la escritura porque ellos mismos le estaban enseñando y no por una forma soberbia, sino porque sabían que el Señor estaba obrando a través de ellos. Veamos también, leímos la oración, personas buenas de oración, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué pide estos requisitos? Y dice, busquen entre ustedes, porque mientras ellos estaban más centrados en estudiar la palabra, en orar y luego compartir con la gente compartía entre ellos mismos siempre. Dice la escritura en Hechos, en los capítulos anteriores, que ellos compartían alimentos, vendían posesiones, se ayudaban entre ellos. Entonces, ¿quién mejor que el pueblo mismo, judío y griego, junto ahora a través de Cristo, podía conocer a estos 7 varones a los cuales los iban a proponer? Es decir, ya, elegimos a Esteban, a Felipe, a Parmenas, etcétera, etcétera. Así interpretaríamos este versículo en el sentido contextual. Ahora, en el sentido espiritual, ya una aplicación de este versículo, también no sería necesario hoy en día el hecho de pedir tanta doctrina, porque de repente hay muchos hermanos que se saben de memoria, por decir un ejemplo, los Juan 3:16, los Romanos 3:10, 3:23, 6:23, el Juan 14:6, todos esos versículos que son bonitos para predicar, el Hechos 16:31, se los saben de memoria, pero cuando dicen el pastor, hermano, vamos a hacer una campaña evangelística, ¿quién se nota? El hermano que se conoce de memoria, el porque de tal manera Dios del mundo, o porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo pero la dádiva de Dios es Cristo. Cuando dicen vamos a evangelizar, se hace el leso, se hace el desentendido. Entonces, por eso que él pedía a los de buen testimonio, a los llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos este trabajo, aquellos que podían hacer tenían la capacidad, perdón, de realizar aquella obra. Me parece muy interesante esto, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y estaba leyendo algunos versículos en el Éxodo, cuando estaban en la época del tabernáculo, se los comparto con ustedes. Vamos a aplicar aquí rapidito, porque trabajo solo acá. Éxodo 28:6, leamos este versículo interesante. Dice, 28:6, pido perdón. El 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Se dan cuenta? Aquí el Señor da capacidades, lo que podríamos llamar talentos hoy en día. Él también da como espíritu de sabiduría, en el Antiguo Testamento decía. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Lo entendieron? ¿Para qué le dio la sabiduría o el espíritu de sabiduría en esa época? O la capacidad de sabiduría, si lo queréis llamar así. Vamos a ver Éxodo 31, el 2 y 3. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y después dice el 6, y aquí yo he puesto con él a Aholiab, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. Qué interesante, estimados, que de repente nosotros pensamos que el Espíritu Santo solamente nos da cosas internas como el amor, gozo, paz, paciencia, que sale en Gálatas 5, pero dice la Escritura también, bueno, y también el entendimiento, el convencimiento de pecado, que sale en Juan 16, pero también la Escritura dice que el mismo Espíritu Santo nos da capacidades, que nosotros llamamos también talentos, para poder realizar cosas artísticas, cosas manuales, cosas físicas, tangibles. Pero se dieron cuenta cuál fue lo que decía acá el 28, para algo, una vestimenta para Aarón, aquí para los dibujos y las talladuras y el trabajo de construcción del templo. El Señor te da talentos, pero te los va a dar para servirle a Él. Te va a quedar el gozo, te van a quedar las bendiciones, quizás recibir algún saldo económico también por hacer esto, no lo sé, el Señor sabrá. Pero Él da talentos, aparte del Espíritu Santo, y las capacidades de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el convencimiento de pecado que da el Espíritu Santo, el entendimiento de la Escritura, porque toda la Escritura ha sido escrita, ha sido soplada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Interesante que también el Espíritu Santo da capacidades físicas, capacidades manuales, como le quiera llamar. Muy bonito, ¿no? Tome el apunte en el versículo 6:3, anote Éxodo 28:3, Éxodo 31:2-6, y ven cómo entendimos hoy un poquito más de este hermoso versículo. Y estos dicen que son los primeros requisitos para diáconos. Luego tenemos en 1 Timoteo, en el capítulo 3, el verso 8 y 10. Esto no lo vamos a leer, solo lo voy a decir. En 1 Timoteo 3, del 8 al 10, aparecen los requisitos para diáconos. Después que aparecen los requisitos pastorales en los versículos anteriores de este capítulo, ahí aparecen nuevos requisitos, ¿cómo se dice?, para diáconos. Interesante, ¿no? Interesante, hermano. Sí, siempre me preguntaba lo mismo. Qué raro que no pidió ninguna cualidad específicamente, pero ahí vimos que sí aparecería a quienes encarguemos este trabajo. En resumen, ¿por qué el versículo de Hechos 6:3 no pide que sean expertos en la palabra? Es porque en el contexto Pedro y los apóstoles enseñaban la palabra pura y la gente dice que se reunía y se congregaba, por lo tanto había seguridad en Pedro de que todos estaban recibiendo buena doctrina y todos estaban asistiendo y orando también, porque oraban. ¿Por qué dice? A ver, ahí está. Sí, ahí estaríamos con eso. Así que hermanos, hermanos y amigos que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, la invitación es a seguir estudiando la Biblia, sigue leyendo el libro de los Hechos, un capítulo por día, y si no lo has leído, bueno, ponte al día, hoy lee los 6 capítulos y después desde mañana continúa un capítulo por día, febrero 29 días, Hechos 28 capítulos, y al día 29 resume todas las cosas que el Señor te ha hablado en estos días. Señor te bendiga.